Doctora Pérez Valencia, buenos días nuevamente. Como usted conoce el procedimiento de la audiencia, le informo. Le informo entonces que a partir de este momento dispone de hasta 15 minutos para su presentación de cualquier aspecto solicitado. Adelante. Buenos días. Yo, Maritza Tatiana Pérez Valencia, joven profesional, mujer, madre, esposa e hija, he desempeñado por 20 años la docencia, iniciándome en el Colegio Nacional Quizapincha, en donde trabajé en la Pontificia Universidad Católica de Quito, en la Universidad Católica de Ibarra, en la Universidad Técnica de Ambato, en la Universidad San Francisco de Quito y hoy por hoy en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde desempeño las cátedras de Derecho Constitucional Tributario y Derecho Procesal. Me he desempeñado como abogada en libre ejercicio y abogada como servidora pública por 16 años, 13 años como administradora en el Servicio de Rentas Internas. Me presento hoy día, señores miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, para postular a candidata jueza de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es mi carta de presentación? Mi equidad muestra en cada una de las fases de mi vida. ¿Cuáles son mis habilidades y destrezas? Mi trabajo en equipo, liderazgo, la solución de conflictos de manera ágil y oportuna, y por sobre todo el ímpetu de quienes, jóvenes como nosotras, mujeres, queremos cambiar el Ecuador para un mejor futuro para nuestros hijos y para hacer de este Ecuador un referente cultural, social, económico y, por qué no, jurídico. Atada a la convocatoria a esta audiencia pública, paso entonces a hablar de los 3 ítems solicitados. En primer lugar, quiero tratar sobre la relación biunívoca que existe entre el Estado y la justicia. Es necesario saber cómo el desarrollo del uno ha influido en el desarrollo de la justicia, por cuanto en este nuevo paradigma de Estado constitucional, la justicia toma un rol importante a través de los jueces y de las juezas, quienes tienen ahora no solamente que operar como un control de legalidad puro y formal, sino que también deben actuar como sabios críticos en la reconsideración de la Constitución sobre las normas y sobre todo sobre aquellas que constriñen la norma constitucional. Con este inicio quiero pasar al punto primero de la convocatoria sobre lo que tengo y concibo sobre la administración de justicia. Concepción de la administración de justicia. Cito una frase de las catilinarias que define a las leyes como los vínculos de la sociedad humana con los cuales viven los hombres formando un solo cuerpo, sujeto a los mismos deberes, agraciados con unos mismos fueros. En esta línea es necesario recalcar el cambio fundamental de la administración de justicia contenida en nuestra Carta Fundamental del 2008, así como en la pregunta 4 del referendo de mayo del 2011, en donde se propone un cambio radical a la justicia. ¿Cuál es mi concepción de la administración de justicia? Pues considero que la justicia tiene que ser viva, una justicia activa, una justicia cálida, en donde lleve a todas y a todos los ecuatorianos al buen vivir y a suma causa, que es dar la paz y tranquilidad a la sociedad ecuatoriana. Dibujo las palabras de Montalvo, mi coterráneo ambateño, que pronunció un sinónimo de la justicia como la libertad, porque se vive libre cuando la justicia se transforma en actos humanos. Solo de esa manera se borra la ignominia y el caos con la justicia verdadera. Ahora bien, ¿cómo puedo aplicar esos postulados en un sistema neoconstitucional moderno del siglo XXI y en el neopositivismo latinoamericano? Pues creo que con el cambio radical que se debe dar en la propia administración de justicia, dejar de lado los postulados clásicos y los postulados que hoy por hoy rigen en nuestros tribunales y juzgados. A través como si fuéramos juezas o jueces de la Corte Nacional, pues con el cambio de mentalidad, con la transformación, tomando en cuenta no solamente la justicia ordinaria, sino también la justicia indígena, siendo garantes de los derechos fundamentales de la Constitución, soportando los avatares de la justicia especializada, de aquella justicia que se dirige a los oprimidos, a las clases relegadas, a las mujeres, a los niños y a los jóvenes.
quiero entonces también hablar sobre los postulados principales que tienen y existen en nuestra administración de justicia hoy por hoy, como son la independencia, la autonomía, la unidad jurisdiccional, la justicia gratuita y la oralidad. Este es el modelo constitucional garantista que Ferrajoli en su obra habla y cita el derecho sobre el derecho, la constitución sobre la ley. Yo añadiría en mis palabras que en este nuevo rol del Estado, el nuevo rol del juez, tiene que ser un protagonista no solamente en la parte jurídica, sino en la parte social y cultural. Un juez que cree una justicia viva, una justicia eficiente, que es la justicia que necesita el Ecuador. Aquilatadas palabras las que he pronunciado, sin embargo considero que tenemos que afrontar la realidad, una realidad en donde la justicia está agobiada por el cúmulo de causas represadas. Cito un ejemplo: en el año 2008 las causas ingresadas fueron 372.738, las causas resueltas 263.150, habiendo un déficit de 100.588. Si esto proyectamos a los años futuros, el futuro no es muy alentador. Conozco entonces que tienen que existir políticas judiciales de largo plazo, unas políticas que sostienen nuestra Constitución, tienen que ser administrativas, económicas y de recursos humanos. ¿Cómo lo plasmo? A través de políticas judiciales administrativas que creen un servicio de calidad, a través de políticas judiciales económicas que optimicen los recursos suficientes y necesarios, y que una política de recursos humanos que profesionalice a las juezas y a los jueces de la Corte Nacional, de todos los tribunales de juzgados y a los operadores de justicia. Segundo, sobre el punto de mi aspiración a ser juez. Aspiro a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte de Casación, de aquella Corte de Casación que fue creada en 1790 en Francia, que es la jurisdicción suprema del orden judicial, aquella que controla la legalidad de las decisiones, que verifica si las reglas del derecho han sido debidamente aplicadas y que si las reglas del derecho han sido debidamente interpretadas para formar la unidad de la jurisprudencia. Cito las palabras entonces de Eva Joly en Notre faire à tous les affaires Paris. Considero que la casación, como viene de su palabra francesa casser, no es más que anular una sentencia que ha venido sin control de legalidad. La Corte de Casación, entonces, las juezas y juezas de la Corte de Casación deberán controlar la legalidad, el cumplimiento de las normas como una función nomofílica, y además proveer que la justicia concreta y que la justicia se aplique a los casos concretos. Esa es la función ideológica y fundamental de una Corte de Casación. Yo aspiro a ser jueza de la Corte Nacional para aplicar el control de legalidad, pero además el control en cada hipótesis, aplicar justicia en cada caso concreto. Sin embargo, de ello, conozco los problemas, conozco lo que nos toca recibir, pero también conozco las soluciones. Creo que mi profesionalización en la administración pública me pone en este reto histórico de aceptar esta oportunidad única, de aceptar esta oportunidad que la vida y que el Ecuador nos pone y nos enfrenta. ¿Cuáles son los problemas actuales? La sobrecarga de trabajo, los precedentes judiciales contradictorios, la tendencia increciendo de las causas para la Corte Nacional y la falta de profesionalización de los jueces, entre otros. ¿Cuáles son las soluciones? Mediatas e inmediatas: la oralidad, la diversificación de técnicas de trámite, la supresión de procesos inútiles de solicitudes a los jueces, propender al uso de la conciliación anterior al litigio y formular una nueva cultura en el litigio judicial. Pero propongo un modelo de gestión como jueza nacional, cuyos objetivos se centran en una visión para resolver los casos con calidad, eficiencia, eficacia y certeza dentro de un sistema integrado de administración de justicia, con una misión de llegar a la verdad con seguridad jurídica y respeto de los derechos fundamentales. Todo esto debe tener una estrategia, que son los valores profesionales que como juezas y jueces debemos tener: imparcialidad para llegar a la seguridad jurídica, probidad para llegar a la certeza, ser garantes de los derechos fundamentales, tener conocimiento para llegar a la verdad, respeto de la Constitución y de las leyes, tener ética, que es el complemento de la justicia, ser ágiles para ser oportunos, ser eficientes para tener resultados y
liderazgo y participación, liderazgo para la toma de decisiones y participación para tomar y ser incluyentes de los grupos vulnerables. Este modelo de gestión debe tener un proceso bien enmarcado para las juezas y jueces nacionales que fallen las sentencias, que es el último ciclo del proceso. Debe tener objetivos y actores, pero por sobre todo debe tener pilares estratégicos de gestión. Una base de información pública que sea el instrumento necesario para su manejo y actualización, manuales y procesos que optimicen los recursos, una legislación actual, unos sistemas tecnológicos de alta punta y un talento humano que implica la profesionalización de las juezas, jueces y operadores de justicia. El tercer punto, ¿cuál es mi experiencia? Me he desempeñado, como había indicado, 13 años en la administración tributaria modelo de América Latina, que incluso hoy por hoy preside el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es un organismo internacional de administraciones tributarias de América Latina y el Caribe. En él he aprendido a prestar servicios y conocer lo que es servicio a la comunidad, porque un servicio que no es ágil, un servicio que no es oportuno, simplemente no es un servicio. He aprendido a litigar en el sistema procesal judicial en diferentes materias, en materias como lo constitucional, en materias como el contencioso administrativo, contencioso tributario, en penal tributario, en civil, en mercantil y en laboral. He aprendido también a prestar un servicio de calidad en un modelo de gestión eficiente que ha dado resultados positivos al país. Mi experiencia específica: hoy me desempeño como jefe nacional del área jurídica administrativa desde el 2007 hasta la presente fecha, en donde, entre mis funciones y roles principales, es la administración de procesos, coordinación de equipo de 10 abogados, supervisión y procuración de juicios contra la administración pública, elaboración de informes jurídicos y asesoría a las direcciones del Servicio de Rentas Internas, y soy líder del grupo del que me enorgullezco, porque soy líder del grupo de elaboración del Código de Ética Institucional en el Servicio de Rentas Internas. Y mi evaluación obtenida fue como jefe excelente. He desempeñado otras funciones como asesora legal de gestión y auditoría tributaria del 2002 al 2006, jefe de reclamos y vocal del Comité Tributario desde 1999 al 2001. He sido procuradora tributaria y patrocinio de juicios desde el año 1998 hasta la presente fecha en el Servicio de Rentas Internas. He sido docente universitaria, como había indicado en el inicio, y en mi afán permanente de formación, porque creo que las mujeres y los hombres crecemos con la ciencia y por sobre todo con el estudio, soy candidata a doctora en Derecho Constitucional nivel PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar en convenio con la Universidad de Valencia del 2002 al 2005, mi proyecto de tesis en revisión presentada en el 2011 que se titula El fraude tributario, un análisis del procedimiento sancionatorio en el Ecuador. Creo entonces y aspiro, reitero mi aspiración, señores vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, de ser jueza, mi aspiración de ser jueza a la Corte Nacional, porque considero entonces que en este momento de un paradigma, de un nuevo Estado moderno, las mujeres y los jóvenes tenemos el derecho y la oportunidad de hacer el cambio, porque tenemos ideas renovadoras, espíritu para hacer el cambio que el Ecuador necesita, porque tenemos los medios y porque sobre todo creemos en este nuevo proyecto que inicia. Me encuentro incluso en una oportunidad histórica del cual agradezco a Dios y a mi patria, porque antes de esta Constitución no hubiese tenido la oportunidad de presentarme quizás por edad. Pero me siento ahora, en este momento, feliz por la oportunidad que se me ha brindado y quiero y reitero, como digo, mi aspiración de ser jueza de la Corte Nacional. ¿Cuáles han sido las salas a las que yo he aplicado? La sala tributaria, la sala administrativa, las salas contenciosas de administración pública. Sin embargo, no veo y no me niego la posibilidad de trabajar en lo que me gustaría, incluso internamente, en la parte de adolescencia y en la parte de niñez, porque creo que es un grupo vulnerable que necesita atención en nuestro país.
Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Pérez. Pregunto si los señores vocales sobre esa consulta nacional. Doctora Pérez. Doctora Pérez, buenos días. Según su hoja de vida y lo que usted acaba de exponernos, usted se ha desempeñado gran parte de su ejercicio profesional en la administración pública. Es decir, usted ha defendido esencialmente en los casos que han estado a su cargo o de sus equipos, ha defendido esencialmente los intereses del Estado. Si usted llega a ser jueza de la Corte Nacional de Justicia, llegarán casos en los que esté involucrado el Estado y estén involucrados intereses de los particulares. ¿Cómo usted mantendría la imparcialidad, que es uno de los principios de la Administración de Justicia, considerando que usted esencialmente se ha desempeñado defendiendo los intereses de la Administración pública? Buenos días, doctora. Sí, efectivamente creo que la independencia, como había mencionado en esta exposición, tiene que ser uno de los valores estratégicos de un juez. Sin embargo, debo decir que en la administración pública tenemos más de 30.000 casos no resueltos en la Corte Nacional de Justicia, de los cuales evidentemente no todos he estado acá. Existe una base de los cuales tendría que excusarme por disposición legal. Sin embargo, creo que hay un sinnúmero de casos que, como he dicho, aún están en atención en la Corte Nacional, de los cuales, de ser jueza, tendré con la independencia y con las características de una jueza nacional acatar y cumplirlas. Doctora Pérez, como usted conoce, la Constitución de la República establece que la integración de la Corte tendrá que procurarse con paridad, con hombres y mujeres. El Consejo de la Judicatura ha incluido en sus normas, en su reglamento y en su instructivo, 2 medidas de acción afirmativa. Usted como mujer se ha beneficiado de una de ellas, 2 puntos adicionales en la fase de méritos. Y es posible que si no se cumplen los porcentajes previstos en nuestros reglamentos de instructivo, tengamos que aplicar una medida de acción afirmativa delegada para que mujeres u hombres, en los porcentajes que hemos establecido, integren la Corte Nacional. De llegar usted a la Corte Nacional por aplicación de este principio, ¿cuál sería su reacción? Muy bien. Como he dicho en mi exposición, creo que las mujeres y las jóvenes tenemos derecho y la oportunidad de hacer valer los derechos fundamentales que la Constitución nos ampara. Creo que el sistema de justicia, como el sistema en el país, nos da la oportunidad histórica de cambiar los paradigmas actuales de nuestro Estado, en donde definitivamente el rol de una mujer no solamente ha sido discriminado, sino ha sido violentado. Y por tanto, esa situación tiene que ser reivindicada, por sobre todo por quienes y para quienes se nos ha dado la oportunidad y por sobre todo esa medida afirmativa. No solamente las mujeres, la otra medida afirmativa e incluso de la discapacidad, que da derecho a quienes por situaciones físicas y situaciones específicas merecen un tratamiento especial. He hablado aquí de la justicia especializada, que es la justicia que debe atribuir y dar atención a estos derechos, y tiene que ser conocida de manera profesionalizada por quienes ostentarán los cargos de jueces y juezas nacionales. Gracias, doctora Pérez. Buenos días. Tomando en cuenta que se conoce la realidad de la administración tributaria, particularmente en la persecución penal tributaria y de los pocos logros que se han conseguido en ese ámbito judicialmente hablando, ¿cree usted que a pesar de esto es conveniente mantener la prejudicialidad penal tributaria en la legislación ecuatoriana? Bien, considero aceptable el tema de la procedibilidad y prejudicialidad en el tema penal tributario, porque creo que la administración pública debe tener una atribución de hacer un análisis pormenorizado frente a un fraude tributario, frente a un análisis. Sin embargo, creo que el sistema penal tributario adolece de ciertas falencias que tienen que ser cubiertas. Un candado fue eliminado en la Ley de Equidad en el año 2007, efectivamente. Eso ha abierto las puertas a que la administración pública presente por primera vez acciones de fraude tributario y penales tributarios, que fue un paso importante, pero aún quedan reformas por hacer y necesariamente la decisión, por sobre todo,
la decisión y la política de manejo de sanción a la impunidad del fraude tributario. Tomando en cuenta que una de las atribuciones de la Corte Nacional de Justicia es la expedir resoluciones cuando existiera oscuridad en la ley, ¿cuál cree usted que deberían ser aquellas obscuridades de la ley que el Pleno de la Corte, la nueva Corte Nacional de Justicia, debería abordar con urgencia y superarlas vía resoluciones en la materia fiscal? Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que en el Sistema Nacional de Justicia hay un tema caótico en cuanto a los precedentes jurisprudenciales. Los precedentes jurisprudenciales contradictorios no han sido una causa que no exista en la materia tributaria. Ha sido una constante, una dificultad para quienes procuramos en el campo contencioso tributario. La falta de una decisión del Pleno de la Corte Nacional de unificar los precedentes. Es obligación constitucional y legal de la Corte Nacional de Justicia a través del Pleno de formular un sistema integrado de precedentes jurisprudenciales. Creo que entre varios cambios que pudieran haber, es la primera de los objetivos que debería tener la Corte Nacional. Reorganizar estos precedentes y dar una justicia uniforme, porque una justicia en donde se contrapongan las posiciones simplemente no es justicia ni para los particulares, ni para los ciudadanos, ni para la administración. Doctora, yo tengo una consulta. En su cita en francés usted mencionó que la Corte de Casación asegura la unidad de la jurisprudencia. Para nosotros es fundamental, de hecho uno de nuestros ejes de gestión como Consejo de la Judicatura, que la justicia oportuna y transparente sea administrada en las mismas condiciones de todo el territorio nacional. ¿Cuál cree usted que es el rol de la Corte Nacional de Justicia para que efectivamente estos postulados, los principios, las prácticas sean vigentes en todo el territorio nacional? Gracias. Creo que una de las funciones principales de la Corte de Casación en el Ecuador, nuestra Corte Nacional de Justicia, es formar un sistema integrado de precedentes jurisprudenciales. Esa es su función importante. Y para esto incluso existe un procedimiento muy somero en la Constitución que debe ser plasmado en resoluciones y en la decisión, sobre todo en la decisión y el liderazgo que debe tomar la Corte Nacional, al existir fallos contradictorios que hacen tanto daño en el sistema jurídico. ¿Cómo pueden hacer este cambio? Pues bien, tomando en primer lugar la decisión, reordenando ya los sistemas jurisprudenciales. Consultaba hoy que me presentaba para el concurso de jueza nacional de la Corte un sistema de sentencias. No me supieron proveer ni siquiera sentencias de triple recuperación en el tema contencioso administrativo. Un tema que es básico, como una base de información, como había planteado, básica para el manejo de los jueces. No puede ser una atribución personalizada de un computador o de un juez. Pertenece a un sistema y a todo, y debe estar en conocimiento no solo de los jueces y juezas, de los operadores de justicia y de los abogados que litigan, porque transparencia, solo con transparencia lograremos ese cambio en el Sistema Nacional de Justicia. Gracias, doctora Pérez. A no algunas preguntas, consideramos que puede estar bien.